este Congreso es un poco lo que soñamos como maestros. Poder debatir en todo el territorio nacional los problemas centrales de la educación sin ningún tipo de cortapisas, poder plantear aspectos críticos y que eso alimente la propia práctica pedagógica. Hoy, este Congreso Pedagógico es la concreción de un sueño de muchos años de maestros de los cuales mi generación forma parte de manera orgullosa. Mira, y se me olvidó decir que eres padre y representante y estudiante de todos los niveles del sistema, desde preescolar hasta posgrado. La fortuna de ser padre de 7 hijos, desde el doctorado y el rancho ardiendo. Entonces a mí me da una visión y el rancho ardiendo. educativa. Un gocho productivo. Los compañeros que preferían de la solidaridad internacional nos llenan a uno de mucha energía, porque a veces nosotros en medio de esta batalla que estamos librando al interno nos sentimos como un poco en una burbuja, que no vemos lo que está ocurriendo también en otras dimensiones, en otras latitudes, incluso en contravía a lo que aquí se está realizando. Cuando escuchaba a los compañeros colombianos, quería levantarme y decirles, compañeros, nosotros también somos herederos del movimiento magisterial colombiano de la década de 80. Ese movimiento tan combativo que les enseñó con Paz Gorda a trabajar en investigación y acción, con el cual descubrimos esa otra mirada de Paulo Freire ya por allá por los 80, cuando se refortaleció FECODE. En su momento tuvo un auge de los 80 que era expresión de lucha concreta. No sé hoy cómo está, pero era un momento histórico concreto. Sí, del movimiento pedagógico, de la revista de Educación y Cultura, de ahí venimos nosotros, de esas raíces de intercambio, en el cual la frontera es simplemente un nombre y nosotros pasábamos, podíamos reunirnos con Paz Gorda, con compañeros del movimiento pedagógico y algunas veces también ellos nos acompañaron. Fueron momentos también duros desde el punto de vista político, fueron momentos de aluchada, fue el momento de la pacificación de compañeros del EPL, del EBE, de la muerte de muchos compañeros, intento también de pacificación de la FARC y la cantidad de muertos que generó el intento del proceso de paz de la década de los 90, en la cual hubieron muchos pedagogos también, muchos maestros que estaban involucrados y eran parte de la lucha. Cuando escuchaba a los compañeros de Suiza, cuando escuchaba especialmente a la compañera, nunca se me olvidó el nombre, Ana, me recordaba que correspondió el honor de ser quien trajo, como hizo la primera invitación a la CUS a Venezuela y le presentó al comandante Chávez. Ella es militante de la corriente marxista internacionalista, que uno de los grandes dirigentes es el camarada Alan Cruz. Un saludo para Alan, por favor. Dejé los lentes y soy modelo 62, así que para una oportunidad. Somos del mismo año, le presto los míos. Nosotros, como le decía hace un rato, nosotros metidos en esta coraje de ampliar la matrícula, de garantizar Camainita, de garantizar la colección bicentenario, creemos que es lo que está ocurriendo en todas partes del mundo. Pues quiero decir de manera enfática que no. Yo formo parte de un grupo de pedagogos de distintas latitudes que suscribimos la semana pasada y entregamos el 9 de julio a la directora general de la UNESCO, la doctora Elina Ucoa, una carta en la cual protestamos por el giro economicista que tiene este organismo internacional, que era evidente, pero no tan descarado como se dio en el Foro Mundial de Incheon, Corea, en el cual habló el director del Banco Mundial, el presidente de la OCDE, el del PIB, hablaron los grandes economistas y no habló ni un solo maestro, ni un solo profesor, ni un solo investigador en educación. Es decir, fue un foro económico sobre educación. No fue el Foro Mundial de Educación, y ahí expresamos nuestra preocupación por la ratificamos por lo que consideramos el mayor riesgo de la educación hoy en el mundo. Hoy en el mundo existe el riesgo de generarse un apagón pedagógico global. Un apagón pedagógico global. Y voy a tratar en estos 15 minutos de hacer una síntesis, esperando poder expresar de manera adecuada para que ustedes entiendan. Nosotros a veces creemos que siempre se luchó por una educación amplia de cobertura para todos. Yo quiero decirles que
La educación masiva, la idea de la educación como derecho humano es en gran medida una conquista del pensamiento socialista y de la lucha socialista. Voy a explicar por qué. En el año 1917, un conjunto de camaradas decidieron llevar a la contraria incluso a quien era su padre teórico, Carlos Marx, y decidieron hacer la revolución en uno de los países más atrasados del planeta, un país sin acueductos, sin electricidad, con muy pocas escuelas, sin ningún nivel casi de instrucción. Y lograron algo que era solo concebible en los sueños de muchos utopistas: el que se garantizara educación para amplios sectores de la población y que en todo el territorio, lo que fue en un momento Rusia y después la Unión Soviética, existieran escuelas y universidades para la población. Cuando se firma el Tratado de Paz de la Segunda Guerra Mundial, el clamor de los pueblos en gran medida era que la educación fuera el camino para la paz, para que no volviera a ocurrir en el planeta otra confrontación como ocurrió con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y esto obligó a que en la propia concepción del Tratado de Bretton Woods, como el tratado que norma las condiciones de gobernabilidad bajo el capitalismo triunfante de los Estados Unidos en el siglo XX, se contemple la creación de la UNESCO. Y la UNESCO como tal comienza a ser el primer espacio de consenso para que los gobiernos se vean obligados a garantizar educación para todos y todas. Ese aparente consenso obligado del capitalismo no hizo que los capitalistas se entregaran, porque jamás lo hacen, sino que al contrario generaron toda una operación para desmontar lo sustantivo del avance en materia de conquista del derecho a la educación, que era la profesión docente y la pedagogía. Y desde ese momento, desde la década de los 40, comenzó la más impresionante operación política global contra la pedagogía para desmembrarla, para fragmentarla, para romperla en su unidad. Lo que reivindicamos que somos el pensamiento de izquierda, el pensamiento marxista, reivindicamos la importancia de una comprensión de la realidad en su totalidad, la dialéctica entre lo local y lo global, entre lo general y lo particular, y cómo esa combinación es la que nos permite comprender la complejidad del fenómeno. Bueno, la pedagogía o las pedagogías y la pedagogía liberadora constituyen una herramienta para poder interpretar de una manera distinta, emancipatoria, el proceso educativo. ¿Qué hicieron desde la década de los 40? Comenzaron a decirnos que ya no había que hablar de pedagogía. Y comenzaron a implementar un conjunto de modas. La primera moda, la didáctica. Se nos dijo que para la pedagogía no, que era didáctica, lo más importante. Y ahí recordemos que durante la década de los 40 y los 50, en casi todos los lugares del planeta, se formaron maestros con mucha técnica de enseñanza. Y nosotros mismos decimos cómo sabían enseñar esos maestros de los 40 y los 50. Es que el énfasis fue eso dentro de la moda. Y lo que comenzaron a confundir, y ya no de interpretación del fenómeno educativo en su conjunto, sino de un fragmento, tecnología de la enseñanza. En la década de los 60, con el auge de los organismos de planificación, en América Latina específicamente, con el avance de la CEPAL y la creación en 1962 del INPE, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, se desarrolla una nueva moda que duró 10 años, la moda de los planificadores y de los buenos directores. Y entonces se nos dijo que para que la educación funcionara, lo importante era contar con buenos directores y buenos planificadores. Todavía el compañero que dirige la MUC, María Ortega, se quedó en ese paradigma y dice que solo para que exista buena educación, eso depende que solo existan buenos directores, que es el secreto solo buenos directores. Yo no estoy de concierto con ellos, que es importante que se buen director. Lo que estoy diciendo es que el énfasis fue dirección y planificación y comenzó a pasar la didáctica, la evaluación a un segundo plano. En la década de los 70 vino la moda de la evaluación, que llegó a diferentes velocidades de nuestro planeta, en los distintos países del planeta. Y ahí se nos prometieron una política sobre el cuánto y la letra. Y nos desviaron del objetivo central, que era volver a recomponer la pedagogía como capacidad interpretativa de la realidad del derecho educativo. Y llegamos al exabrupto, y ustedes lo saben muy bien, que nosotros en muchos de nuestros países implementamos mucho evaluación cualitativa, y cuando un representante, y ahí hablo como representante ya como docente, me pregunta, mire, mi hijo San José, ¿qué es eso? Muchos como docentes decimos, no se preocupen, A es 20, 19 y 18, B es 17, 16 y 15, porque todavía es una política no saldada, es el cuánto a veces hecho número, es parte de esa política, pero lo metieron y no se nos olvidó la complejidad del proceso educativo, y a partir de los 80 entramos en la nueva moda, la moda del currículo por contenido primero, currículo por objetivos, y
currículo globalizado, currículo transdisciplinario, currículo interdisciplinario, hasta aterrizar en currículo por competencias que nos llevó 20 años en la moda de más larga duración. Y la pedagogía es gracias a tal punto que en los ministerios de educación de nuestros países tenemos direcciones de didáctica, tenemos muchas direcciones de evaluación, de planificación, pero no tenemos una dirección que los integre, la dirección de pedagogía, que integre todos los procesos y los procesos. Venezuela avanza hacia la resolución de ello, pero si revisamos la dinámica, bueno, incluso en los departamentos a veces están sueltos distintos viceministerios. Bueno, y ahora vino la nueva moda, la moda de los sistemas de evaluación. Como ya dejó de ser fuerte e innovador el tema del currículo, ahora se nos dice que todo pasa por evaluación de los sistemas educativos y evaluación de la calidad educativa. Y ahí emerge la calidad como el caballo de Troya con el cual comienzan a entrar las contrarreformas educativas en todo el planeta. Yo soy de los que creen que hay que entrar a la polémica del término de la calidad. No huir. Hay compañeros que dicen, no, eso se refiere solo a los ISO, a temas empresariales y debemos ni tocarlo. Yo soy de los que creen que los educadores siempre hemos tenido una propuesta para que la educación sea lo que dice ser en un proyecto emancipatorio, es decir, que sea de calidad. Y que ahí tenemos que discutir ese término desde una perspectiva liberadora, desde una perspectiva distinta. Pero ¿qué es calidad de la educación inicialmente? Ya insisto, aquella educación que define sus propios pueblos en sus normas jurídicas, en sus constituciones, en sus leyes de educación. Es decir, lo primero, defender la autonomía, la soberanía que tienen los países para decirse el tipo de educación que quieren. Aquí, sin embargo, lo que está privando ahora es un concepto hegemónico de la calidad de educación que ni siquiera es diseñado por pedagogos, sino es diseñado por los grandes organismos económicos internacionales. Léase Banco Mundial, OCDE, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo. Esto ha llevado a que hoy la pedagogía sea una profesión de riesgo, de alto riesgo de desaparecer, que incluso ya tiene operaciones concretas. La administración Obama aprobó hace 2 años que ahora la carrera docente se forma en solo 2 años. Y fundamentalmente el diseño de formación docente son técnicas de aprendizaje, de evaluación, y la definen incluso como una profesión de paso, mientras el que ejerce la docencia estudia otra carrera seria, es decir, eliminando la tecnología como tal de la propia profesión docente. Pero además, una vez hecho eso, eso es lo que se está intentando replicar en países como México, que está entrando a un proceso de profunda contrarreforma en la cual los docentes son los culpables. Porque nosotros, hasta la década de los 60, éramos más o menos héroes. Pero también le debemos nuestra tragedia a los rusos. Resulta que en la década de los 60 se colocó el primer satélite del espacio, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Sputnik. Sputnik, ¿no? Sputnik. Y entonces los gringos entraron Y mataron a una pobre perra. que decían que eran los que dominaban la ciencia, la técnica, no habían logrado colocar el primer satélite en el espacio. Y comenzaron a revisar qué ocurría en su sociedad, qué ocurría con la investigación, con la ciencia, y por supuesto, fue bajando hasta buscar el labor más débil. Terminaron diciendo que era culpa de la educación, que el satélite ruso había sido colocado producto de la educación rusa, y dentro del sistema educativo, ¿quiénes iban a ser los culpables? No técnicos, no maestros. Los maestros estamos de la década de 60 los culpables de todo lo que le pasa a la sociedad. A partir de los 70 somos los culpables si hay problemas económicos, si hay problemas de salud. En cualquier otra sociedad somos los que estamos culpabilizados de buena parte de los problemas. Y es una operación paralela a la ruptura de la pedagogía, la ruptura del orgullo de ser docente. Y aquí a nosotros se nos impusieron algunas modas que las tomamos de manera crítica, incluso con un discurso progresista, incluso pidiendo de buena parte de la izquierda pedagógica. Aquí se nos dijo que no tenemos que llamarnos más maestros, que eso casi que nos desvalorizaba, y que teníamos que llamarnos ahora facilitadores. Y nosotros, que somos chicos, nos gusta estar en la moda, sin mayor reflexión dejamos de llamarnos maestros, perdimos el orgullo de la profesión docente de ser maestros y comenzamos a decirnos que éramos facilitadores. Un golpe certero a la profesionalidad docente, a la profesión docente como tal. Hoy, como cada uno de los que todavía están aquí, estoy seguro que nos sentimos orgullosos en el marco de la revolución bolivariana de decirnos que somos maestros.
comienza a montar todo un sistema de evaluación de los docentes que procura romper la última frontera que les queda, el de la estabilidad de los docentes conquistada durante muchos años por la humanidad. Comenzó, es justo decirlo, un año antes en los Estados Unidos con el famoso caso Vergara, el caso aquel en el cual un estudiante decidió demandar a su maestro porque lo consideraba de mala calidad. Y cosa rara, las grandes corporaciones editoriales decidieron ponerle abogados a ese muchacho y logró ganar la demanda, y el docente tuvo que ser retirado del sistema escolar norteamericano, el famoso caso Vergara, que incluso fue titulado en la revista Times, los docentes, las manzanas podridas del sistema educativo. El ataque a la estabilidad de los docentes como último bastión para romper con el tema de la educación y generarse el apagón, el primer apagón pedagógico mundial. Si ustedes entran a la página del Banco Interamericano de Desarrollo, encuentran que ellos dicen, no está diciendo ni Bolivia, ni el ministro, ni el viceministro, ni nada de lo que está marcado. Dice el Banco Interamericano de Desarrollo que hay que invertir la pirámide de la enseñanza y que, dado el auge de las nuevas tecnologías y que buena parte de nuestros jóvenes, de nuestros niños, tienen acceso a teléfonos inteligentes, a tablets, ya no es necesaria la escuela, que aprendan por videos en los teléfonos, en las computadoras, que sus padres ayuden a acompañar el proceso de aprendizaje y que la escuela se convierta en el espacio para evaluar. Eso lo está diciendo el Banco Interamericano de Desarrollo, que por cierto, ambos, el BID, la OCDE y el Banco Mundial, si ustedes entran a la página web, ellos también ven la desproporción de sus oficinas de educación. Son ahora las más grandes, porque entienden la importancia de la educación y del sistema educativo para controlar, pero también como negocio. En los últimos años se logró que el 6% del presupuesto del Producto Interno Bruto fuera un acuerdo de los países del mundo para dedicarlo a la educación, y el 20% de los presupuestos nacionales. Bueno, buena parte de ese Producto Interno Bruto y de esos presupuestos están siendo destinados a negocios asociados al tema educativo, los negocios editoriales, tecnológicos y no a lo sustantivo, que es el tema de la formación docente en las escuelas y el garantizar las condiciones sociales para que los jóvenes aprendan en condiciones adecuadas, con las condiciones de vida. Bueno, algunos lo hemos atrevido a plantear internacionalmente que quizás llegó el momento de que ese acuerdo del 6% del Producto Bruto, también digamos un 3% destinado al sueldo de los docentes, a las condiciones de los docentes y a las condiciones de los estudiantes, con un producto también que se amarre para garantizar los beneficios de esa carrera. Muy bien, cuando algunos de nosotros decíamos que lo que está en juego ni siquiera es la educación, y ya voy a hablar un poco de eso, cuál es la escuela, el riesgo de la escuela que viene, es que cuando los compañeros todos hablaban de la pérdida sustantiva de derechos a partir del neoliberalismo. Cuando algunos lo decíamos casi que parecíamos un poquito, pero ahora como lo dice Boaventura de Sousa Santos, lo dice Ciber, lo dice Henry Quiroz, lo dicen algunos compañeros con mucho nombre, lo que está en riesgo es incluso lo que nosotros conocemos como sociedades democráticas. El sistema político democrático está en profundo riesgo en la sociedad mundial. Vamos hacia sistemas autoritarios de gobernanza o de gobierno, y nosotros a veces no reconocemos o no tenemos la capacidad de entender que a eso está asociado a la propia transformación de la educación y al negar la educación. El capitalismo está pensando, no en la escuela que nos formamos nosotros, está pensando en guetos, en educación que se dé en las casas, en lugares cerrados, para que forme realmente solo la gente que requiere el modo de producción capitalista de la sociedad del siglo XXI. Contra eso está luchando la revolución bolivariana y el proceso de transformación que inició Hugo Chávez y que hoy lidera el presidente Maduro. De eso tenemos que tener conciencia, de qué es lo que se está jugando en materia educativa en el marco de la revolución bolivariana. Es decir, una contraimagen, una contraoferta a la ofensiva del capitalismo globalizado. Mira, yo tengo una reunión ahorita, yo te aviso para hablar hoy. ¿Cómo lograr que este proceso realmente permita ser un faro? Nosotros debemos comenzar también a cambiar muchas cosas. Nosotros debemos comenzar a hacer lecturas adecuadas. Y este complejo es parte del cambio. Así lo entiendo yo, y me disculpa si lo estoy interpretando de manera errónea. Pero aquí incluso, yo lo he dicho en muchos eventos, yo que vengo de la escuela de Paulo Freire, que
que aprendí a leer a Pablo Freire siendo un joven, que además comencé a militar a los 13 años. Pero también Fals Borda me ayudó a tener una lectura distinta y diferente de Pablo Freire, otra mirada del maestro Pablo Freire. De pronto yo escuché a muchos compañeros, muchos colegas decir que Pablo Freire había señalado que nadie enseña a nadie, que se le había sacado, que nadie enseñaba a nadie ni nadie aprendía de nadie. Y yo que había leído las obras de Pablo Freire, no la había leído así literalmente. Quien fue secretario y alumno de Pablo Freire y dirige en Brasil el Instituto Internacional Pablo Freire, presidente honorario, que me mandara los textos en portugués. Y él me dijo, pero ¿para qué están traducidos? Yo le digo que quería tenerlos como recuerdo. Me dio pena decir que quería volverlos a leer, a ver si era un tema de traducción. Me los envió y volví a leerlo en portugués y no conseguí la frase. Me puse a buscar en internet y no conseguí la frase así literal, tan contundente. Y un día entonces, que busqué encuentra, le pinché videos. Y en los videos había una última entrevista a Pablo Freire, en 2 partes. Y en la segunda parte le preguntan palabras más, palabras menos. Es cierto que nadie enseña a nadie y nadie aprende de nadie. Y Pablo Freire, muy bonito, dice que eso es una mala lectura de los libros y una mala interpretación del pensamiento. Para que exista el proceso, dice Pablo Freire, la invitación es a polemizar, para que exista el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe existir un docente que sepa lo que va a enseñar y un alumno que esté dispuesto a aprender. Lo que yo he dicho que en esa interacción ambos aprenden y ambos reconfiguran su conocimiento y su pensamiento. A eso es muy distinto a que los estudiantes. Y eso es el objetivo de ser docente, de ser maestro, de ser lo que más investiguemos, lo que más estudiemos, porque tenemos un compromiso de transformar la sociedad desde el conocimiento. Compañeros, como me pidieron que había que cerrar, yo simplemente quiero subrayar el hecho de que este Congreso y las deliberaciones que ustedes van a tener en los días subsiguientes, esta tarde y mañana, una parte importante sea que ustedes entiendan o vuelvan o recuerden o refuercen que lo que está en juego no es solo la revolución bolivariana en materia educativa. Lo que está en juego es una apuesta por un modelo educativo contrahegemónico al modelo capitalista que hoy pretende ser el imponente en cualquier sociedad del mundo. Chávez vive, la lucha sigue.